El español es una de las lenguas más sensitivas, sensoriales y sensuales, pero no solo por la abundancia de palabras capaces de definir un roce, un sabor, un sonido, un aroma o una imagen, sino porque tenemos expresiones polisémicas intraducibles que cifran todas las sensaciones. Por ejemplo, cuando le decimos a nuestra pareja, "qué rica eres" o "qué rico estás", se lo decimos con el cuerpo y con nuestros 5 sentidos porque olemos, oímos, paladeamos, sentimos y vemos, aunque tengamos los ojos cerrados. Es una expresión que mezcla juego, ternura, deseo, cariño y erotismo sin ser vulgar ni ser explícita, porque también podemos aplicársela a un bebé. ¡Qué rico eres! ¡Ay, qué rica eres! En cuyo caso estaríamos diciendo que la criatura es apachurrable y que está como para apapacharla. Sin embargo, algunos autores fueron capaces de elevar exponencialmente uno de los 5 sentidos a través de sus obras, y me hace ilusión destacarlos de una forma especial. El salvadoreño Horacio Castellanos Moya es uno de los escritores más prestigiosos de la literatura contemporánea en español. Autor de títulos imprescindibles como las novelas Insensatez, Moronga y Un hombre amansado, o los ensayos reunidos en La metamorfosis del sabueso y Envejece un perro tras los cristales. Aunque en esta ocasión me propongo hablar de su libro más sensitivo y sensorial, El asco. El asco no solo es un misil contra la línea de flotación del chauvinismo, también es un divertido y rabioso monólogo antinacionalista. Además, es un homenaje a Thomas Bernhard, un persiflage del escritor austriaco. Pero sobre todo, es un retrato a brocha gorda de la parte más innoble de la condición humana, donde europeos y americanos, asiáticos y africanos chapoteamos en la misma intestinal materia. Por eso he elegido El asco, porque en cualquiera de sus páginas, ya se hable de la política o las discotecas, la universidad o la cerveza, los periódicos o los cócteles de conchas, los prostíbulos o las reuniones familiares, el lector sentirá la lechosa sensación de advertir detrás de la lengua un tumulto de mugre, hipocresía, orina, envidia, fangos nasales, mediocridad, sobacos inhóspitos, indecencia, sustancias fecales y todas las abyecciones y deyecciones que la mente y el cuerpo son capaces de reciclar para vomitarlas en el momento más oportuno sobre el prójimo. El asco de Horacio Castellanos Moya no es un desahogo antipatriótico, más bien es la visión moderna y actualizada del infierno de Dante y los sermones lapidarios de San Agustín, cuando la comprensión del mal exigía provocar arcadas, esos pellizcos imaginarios que alborotan el estómago y desmelenan los esfínteres. Por cierto, pellizco es otra expresión española casi imposible de traducir a otras lenguas porque no es solo sensorial, es más bienhechora que la catarsis trágica y la emoción que provoca tiene que ver con algo que es auténtico y al mismo tiempo inexplicable. Soy Fernando Iwasaki de Loyola Praxis Mundi para el Instituto Cervantes y todos los hispanohablantes que nacieron en otras lenguas, en la Mancha extraterritorial.